y ya se está preparando también. Después de la pausa, en un rato, va a incorporarse Celsin Juárez, nuestra compañera, nuestra amiga corresponsal de Sin Línea MX. Pero, a ver, ¿quién reapareció? ¡Grábenos, don David! Y no me agarren curva, cabrón, que luego avísenme. A ver, vamos a practicar eso. Sí, López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿Estamos al aire? Avísenme. Bueno, a ver. ¿Quién reapareció hace unos días? Después de, pues casi semanas de estar muy calladito. ¿Tú te acuerdas? ¿Vicente Fox? Ah, bueno, Vicente Fox. Mi querido Toño, ¿cómo va eso del detente? Dice, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Bueno, pues entre reapariciones y el detente, les quiero informar, y creo que son malas noticias, que ya le están publicando nuevamente sus pendejadas, perdón, sus opiniones a Ricardo Alemán, el disque periodista Ricardo Alemán, que en algún momento nos llevó a darle vuelo a aquel hashtag de prensa sicaria que pedía un atentado contra López Obrador y que después se dijo víctima de la Cuarta Transformación. Bueno, pues reapareció también Ricardo Alemán y yo no sabía que le estaban publicando en La Silla Rota, pero creo que vale la pena el detente y leer esta mamada, perdón, esta columna, porque ahora resulta, fíjate, no les ha servido lo que le han sacado al presidente. Ahora este cabrón quiere equiparar a López Obrador con Miguel de la Madrid. Quiere equiparar la respuesta del gobierno al coronavirus con la respuesta del gobierno en su momento al terremoto del 85. Les leo y lo comentamos, Toño, Rafa. Como en 85, sociedad salta al presidente. La escena es casi idéntica a la que vivimos millones de mexicanos en el mortal terremoto de 1985, que costó la vida a un número nunca determinado de ciudadanos. Sí, la de hoy es la escena de un presidente paralizado, sin capacidad de reacción, sin respuestas claras y al que dejan atrás la capacidad de respuesta y de reacción de los ciudadanos. Y es que hoy, igual que entonces, hace 35 años, resultó aplastante y ofensivas las ausencias del gobierno, del presidente y de no pocas instituciones del Estado mexicano. Igual que en aquel 19 de septiembre de 1985, el presidente de la Madrid no entendió la magnitud de la tragedia. Hoy el presidente Obrador no atina a dar una sola respuesta coherente, mientras que sus colaboradores desaparecen o se contradicen, mientras que el mandatario se cree iluminado, inmune a la pandemia, mientras que sin freno crece el número de infectados por el mortal COVID-19. Todo esto en medio del más feo espectáculo de adulación por parte de ese profesional del cultivo yucateco llamado Hugo López-Gatell, que a su jefe, el presidente, le otorga una impensable fuerza moral frente a un posible contagio de COVID-19. Y ya en la sublimación del delirio, el propagandista presidencial de cabecera, Epigmenio Ibarra, prefiere preparar el terreno para justificar la caída de la popularidad y la aceptación del presidente. Y lo pone textualmente: la derecha quiere tirar al presidente, dice Ibarra en sus redes sociales, a partir de quién sabe qué malévola conspiración, justo cuando crece el reclamo por la paquidérmica respuesta de López Obrador al mortal virus. Pero ¿acaso la escena más patética es que en su púlpito mañanero un desencajado presidente pregona el éxito de la inexistente estrategia contra la pandemia de COVID-19 y hasta asegura que México está preparado para entrar a la segunda fase de contingencia, cuando la realidad es que casi todos los ciudadanos, los sectores sociales y buena parte de gobiernos e instituciones ya están en la segunda fase? Es decir, igual que en aquel 19 de septiembre de 1985, la sociedad tomó en sus manos la emergencia y con un más avispado olfato de riesgo rebasó al presidente y a su vieja maquinaria, incapaz de reaccionar ante la destrucción de la economía, la seguridad, la salud y el empleo de los mexicanos. Y es que solo el presidente Obrador no se ha dado cuenta que ya están en fase 2. Todas las universidades privadas, muchos colegios también privados y no pocas universidades públicas. López Obrador no se ha percatado que por lo menos en una decena de estados ya se suspendió la educación pública de todos los niveles y la mayoría de sus burocracias, en tanto que miles de empresas organizaron brigadas de prevención e impusieron el trabajo desde casa.
Incluso estados como Hidalgo se colocaron a la cabeza de la contingencia con un hospital instalado en solo 3 días, a pesar de que hasta ayer martes no existía un solo caso de COVID-19 en la entidad gobernada por Omar Fayad. Otros como Jalisco, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala y Colima no esperaron la instrucción oficial y menos el aval presidencial para poner a su población en alerta, para detener toda la educación pública y privada y para impedir una irresponsabilidad como la cometida en la Ciudad de México de no cancelar el Vive Latino. En unidades habitacionales, condominios verticales y horizontales, los vecinos y sus administraciones suspendieron amenidades y establecieron severas medidas para evitar eventuales contagios. Todo a partir de la iniciativa propia, sin tomar en cuenta a los irresponsables gobiernos de la Ciudad de México y federal. La Iglesia Católica no se quedó atrás y a través de la Conferencia del Episcopado anunció la cancelación de las celebraciones religiosas, en tanto que gobiernos como el de Aguascalientes reprogramó la mundialmente famosa Feria de San Marcos. Sin embargo, el presidente Obrador se negó a cancelar sus baños de pueblo en Ciudad de México y las cada vez más ridículas mañaneras, mientras la alcaldía Iztapalapa de Morena se negó a cerrar la Pasión de Cristo en Semana Santa. Es decir, la sociedad se adelantó a un atolondrado presidente Obrador, a su gobierno, su partido y a instituciones del Estado, incapaces de reaccionar ante una emergencia como la que significa la pandemia del COVID-19. Y claro, todo ello en medio del penoso escándalo que a nivel mundial ha convertido a López Obrador en el hazmerreír del mundo por el tamaño de su irresponsabilidad e incapacidad para entender la crisis. Sí, la sociedad mexicana pasó por encima de un presidente que sigue sin entender nada, sin aprender que la ingobernabilidad y no la derecha ya pusieron fecha de caducidad a su gobierno, al tiempo. No, pues está cabrón. ¿Y saben qué? Lo que está más cabrón es que haya medios de comunicación que le den espacio a estas plumas tóxicas, bien dices, Rafa, de personajes que merecerían el veto, y no por censura, sino por sugerir un atentado contra el hoy presidente. Y no estoy defendiendo a López Obrador, pero los que vayan a defender la pluma de Ricardo Alemán están defendiendo a un personaje con problemas psicológicos que cree que está bien sugerir el asesinato, el atentado contra otra persona, ya dejen un personaje político. No, pues. Ese sí es un sicario digital. Ese sí es un sicario digital, hay que decirlo. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué diferencia entre esta columna de Ricardo Alemán y las fake news de López Dóriga matando a un señor que no está muerto, a un Riva Palacio mintiendo sobre una reunión entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, que hasta el embajador lo tiene que desmentir y le dice en su jeta mentiroso, una Yuridia Sierra que llama babosos a los que la critican, y así sucesivamente? Vaya personaje este Ricardo Alemán. Es que hay que decirlo, Vicente, a toda la conventocracia este discurso se le está cayendo a pedazos. Lo que dice en su columna Ricardo Alemán, de verdad no tiene ni pies ni cabeza. No puede hacer un comparativo de un terremoto en el 85, cuando no existían ni las redes sociales, donde había un sesgo en el gobierno, donde realmente fue tan catastrófico que no había ni medidas de seguridad, que ahora sí las tenemos. Segundo, no puede decir que no está haciendo bien el trabajo el gobierno cuando ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, cuando ha sido reconocido por otros mandatarios de Latinoamérica y otras partes del mundo. El exsecretario de Salud de Calderón. De Calderón, exactamente. O sea, han hecho las cosas bien. Es que es bien claro, o sea, de verdad. A mí me da risa cómo hay personajes, cómo hay personas, todavía cómo hay gente que no se está dando cuenta que este golpeteo mediático, político, con un tema de salud, es única y exclusivamente, y lo voy a decir tal cual, para darle en la madre a la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, corrijo, si me permites. No a la popularidad. A la gente. Al gobierno y por ende al pueblo de México. Sí, exactamente, pero es que eso era lo que iba. Ahora, que digan que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador está bajando, pues yo lo dudo completamente, porque la realidad es de que lo vemos en la calle, lo vemos con la gente de a pie. Yo no he escuchado a alguien que diga, no, yo ya me arrepentí de votar por Andrés Manuel. Yo voy a decir esto, leyendo la columna de Ricardo Alemán, como hace un par de días leímos la columna de Denise Dresser.
¿quién es la mano que les da de tragar? Si no encontramos paralelos importantes en la columna de Ricardo Alemán y de Denise Dresser, por más que la defienda un sector de México porque forma parte de la mesa de análisis de Carmen Aristegui, pues yo soy el que necesito ir al psiquiatra, mi querido Toño. Pues yo no sé cuál es la mano que le da de tragar a Ricardo Alemán, ese impronunciable, inenarrable, impresentable de Ricardo Alemán, porque, vamos, ha sido un apapachador del Partido Revolucionario Institucional desde hace décadas. Pero lo que sí sé, y lo que le voy a preguntar yo a Ricardo Alemán, es por qué compara López Obrador y su respuesta a la crisis del coronavirus con la respuesta de Miguel de la Madrid al terremoto de 1985 y no lo compara a la respuesta de Enrique Peña Nieto al terremoto de 2017. ¿A poco Enrique Peña Nieto tuvo una gran respuesta al terremoto de 2017? Yo sé por qué, Toño. Yo sé por qué. Adelante. Hay millones de razones que estoy investigando. Nótese mi sarcasmo. Exactamente, ¿no? Millones y millones de razones de las que no se puedan hablar. Oye, Vicente, nos estamos olvidando, Rafa, Vicente, público consentidor, ya que estamos hablando de Ricardo Alemán. Pues sí tenemos el coronavirus, sí está la crisis por este virus, y también tenemos una caída en los precios del petróleo, pero ya se nos olvidó que aquí en Estados Unidos sigue preso García Luna. Ya se nos olvidó que allá en España, me imagino que en cuarentena, está Emilio Lozoya Austin. Ya se nos olvidó que también están investigando muchísimas situaciones en relación con Enrique Peña Nieto. ¿De esto no va a hablar Ricardo Alemán? No. Así con todas sus letras, ¿para qué le damos tantas pinches vueltas al asunto? No, pues si los defienden, toda la de comentocracia defiende a los que los apapacharon con publicidad oficial y con lana, literal. A ver, mi querido